Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañé. Estamos iniciando un programa más en el día de hoy. La palabra de Dios que llega hasta nuestros hogares a través de esta programación. Queremos que nuestros cursos bíblicos lleguen al corazón de cada persona. Queremos que los cursos bíblicos lleguen al corazón de ustedes. Y sobre todo queremos que la palabra de Dios pueda ser difundida siempre y que podamos entender el mensaje de salvación que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Estamos reflexionando desde el libro del Génesis en forma sistemática, ¿verdad? Lo hacemos también en una forma muy dinámica, dialogada. No es que entramos en tantos detalles en un sentido muy exegético, muy profundo, por la cuestión de tiempo también y por el estilo de nuestro curso bíblico. Pero por lo menos ya sabe allá hoy, ya sabe ya lleve Ñande Yara y Gatujanguaisha, Topocomi, Beñane Corazón ahí, ya esa misma Epalas y Ñande Yara, a través de la misma palabra, del mismo mensaje que Él nos deja. Recordemos que la palabra de Dios surge dentro de un contexto litúrgico y surge dentro del contexto eclesial. Sobre todo porque muchas veces nosotros, con las influencias de sectas, etcétera, etcétera, que se nos vienen encima, dicen que la palabra de Dios es lo único. La palabra. Muy bien. La palabra de Dios, cómo se manifiesta y cómo llega a nuestras manos, llega a través de una comunidad que se llama iglesia. La iglesia es la que va escribiendo, va reflexionando su relación con Dios y la comunidad. Ese es el famoso cajal. A cajal se dice eclesia griego. A eclesia ñandebe guaná opita en castellano iglesia. A iglesia en castellano, o mejor dicho, el griego prácticamente, es una forma de asumir la palabra griega. Guaraní dice atiwasu. Ahí dice la atiwasu dice ñande o ñondibepa. Yaguapú, ya calcula, ya esa va peñan de yara, oñe ebeñan de cobepe. Lleva. Va esa bañan de yara, onguaje peñan de rogapube. Amba esa bañan de yara, o yerureñan debe, peñan de cobe. Va esa pa oguatabaena. Eso quiere decir entonces el atiwasu. Eso quiere decir la iglesia. Y ahí se escribe entonces la Biblia. Biblia también es una palabra griega. Biblia quiere decir libros. Varios libros, muchos libros que se fueron escribiendo. Los libros que significan colección de los mensajes, de las inspiraciones que suceden dentro de una comunidad. Porque es la comunidad la que va recibiendo ese mensaje de Dios, la que la va poniendo por escrito. Y después, ¿verdad?, con todo lo que ya hemos visto y como hemos dicho, cómo se iba escribiendo la palabra de Dios, se va formando, ¿verdad? La Biblia tiene un proceso de formación. No es que la Biblia así cayó, ¡pum! UPA, de allá del cielo nos tiró la Biblia ya toda hecha. No, se necesitaron más de 1200 años, ¿verdad?, de escritura, aquí más de 1200 años, lo que nosotros conocemos el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, es una comunidad que está en continua reflexión. Es una iglesia, un atiwasú, una reunión de personas que piensa, que reza, que se relaciona con Dios, que va respondiendo a incógnitas profundísimas de su propia vida. Apeñan de ya sana, apeñan de ya en garecuana, ni la ya la virorei, tena ya esca la Biblia pe cualquier virorei, porque ñandeña y moa, ñandeña y moa. Está con ella no, de lente a la Espíritu Santo ella la inspiraba.
Claro que es la fuerza del Espíritu Santo que nos inspira, pero la fuerza del Espíritu Santo que te inspira con responsabilidad porque vos estudiaste, porque vos conocés, porque vos te empeñás, pero te empeñás bajo también una guía, ¿verdad? Un estudio serio. Llegó alguna vez a poner ejemplo, ayer algunos, yo por ejemplo ayer de un libro de medicina, cómo operar de apendicitis, esa era la libro, ya, cómo operar de apendicitis, ayer bueno, dale, en una hora lee, veite, a ver ya jamás tú la bisturí, yo a ya velandergue, ayer bueno, más cantimado, te voy a operar de tu apendicitis, no, anilla purate, te dejo ponerte tú ya poná, en tu poná, es practicar, andate con los especialistas, que te indiquen, que te enseñen. Entonces así también es la palabra de Dios. Y yo diría que la palabra de Dios es mucho más delicado incluso que eso. Porque lo otro es una cosa más bien práctica que una vez que aprendes por ahí, digamos así, ¿verdad? Aunque necesita también mucha inspiración, ¿verdad? Porque tenés que tener tacto, manos ahí la gente lleva. Pero la palabra de Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Porque es leer sobre todo el corazón de Dios, el corazón de las personas, el corazón de una iglesia, de una tehuazú, de un grupo humano. Hay que leer, hay que entender. Y es a esa preocupación, a esa dificultad, donde va a llegar la inspiración y la palabra del Señor. Donde el Señor va a responder justamente para que podamos salir de situaciones en las que nos encontramos. Sean positivas o sean negativas, ¿verdad? Evidentemente que esto queda siempre en manos del Señor. Pero lo importante es encontrar cuál es la clave de esta lectura de la palabra de Dios dentro de nuestra iglesia. Y bueno, decíamos que estábamos en el capítulo 33 de esta separación ya entre Jacob y Esaú. Lo mirábamos en una forma muy positiva de la misericordia, porque al final cuando le dice que ya se va a ir, le dice, bueno, yo te ofrezco entonces que te acompañen mis hombres, no, déjanos más, porque o si no vamos a hacer un camino muy pesado, muy forzado, pueden morir muchos de los animales, estamos en la animal cuera, después tampoco aquí hay muchos niños que son muy delicados, están también las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, están en la, diga tú y la ñandé la pecha ante Yahuatá, a pesar de que vos me estás ofreciendo con tanta generosidad de Esaú a todos tus hombres que nos acompañan, pero sería una marcha forzada. Todos los llantes hasta pejonte tranquilamente, pe, orere llante, orero yapota la orera, pe, becatúe. Al final insiste, ¿verdad? Esaú. Se nota que hay un corazón sincero también de parte de Esaú, ¿verdad? Ahora que nos volvimos a encontrar, ahora que nos volvimos a perdonar, corazón a corazón que nos hemos encontrado nosotros, dice Esaú a su hermano Jacob, le dice, te voy a dejar aunque sea un grupo, ¿verdad? Un grupito de mis hombres. Ahora hago 400 buen día. Le dice, te voy a dejar un grupito de mis hombres. Vuelve a pensar un poco Jacob y le dice, mejor nomás que no, mejor nomás que no. En todo caso, vete y luego te alcanzaré en Seir. Ahí vamos a encontrarnos, en Seir. Y después él le dice, bueno, permíteme al menos que ponga a tu disposición, ¿verdad? Algunos que te acompañen. Y le dice, no, vamos a dejar nomás. Mira, querido Esaú, ¿sabes qué? Lo único que te voy a pedir es que quiero que seas benévolo conmigo. Quiero tu misericordia, quiero tu amor. Es lo único que va a salvar la situación, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión.
Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñandeyarañe. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñandeyarañe te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa reflexionó sobre la parábola del buen samaritano, pidió a los cristianos que se acerquen a quienes necesiten ayuda y que no pongan obstáculos a las llamadas de Dios. Ma tu sei aperto? Tu sei aperta alle sorprese di Dio? O sei un cristiano funzionario, chiuso? Io faccio questo, faccio la messa, la domenica, la comunione, la confessione una volta all'anno, questo, io sono in regola. Questi sono i cristiani funzionari, quelli che non sono aperti alle sorprese di Dio, quelli che sanno tanto di Dio ma non incontrano Dio. Invitó a los cristianos a estar dispuestos a cambiar de plan ante las sorpresas de Dios, también cuando es difícil. Además dijo que en el fondo el buen samaritano es Jesús, que se ocupa de las heridas de los cristianos. Tu sei aperta? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 33
el versículo 15 en que nos hablaba y nos decía Jacob que lo único que te pido, querido hermano, es que seas benévolo conmigo. En el 16 nos habla que el mismo día Esaú emprendió el camino de regreso a Seir, mientras que Jacob avanzó hasta Sucot. Allí edificó una casa para él y recintos para el ganado. Fue por eso que se dio a ese lugar el nombre de Sucot. Entonces, aquí ya hay una respuesta, ¿verdad? O sea, después de haberle pedido que sea verdaderamente benévolo conmigo, eso es lo que yo te estoy pidiendo. Entonces Esaú le deja, ¿verdad? Emprende su camino de regreso a Seir, mientras que Jacob avanza hasta Sucot. Esto también, queridos hermanos, es importante que nosotros recalquemos. Una vez que hay un diálogo, una vez que nosotros nos encontramos, hay diálogo, dije, es importante porque una vez nosotros no hacemos diálogo, nosotros presuponemos, y más todavía cuando nosotros escuchamos chismes, ¿verdad? Escuchamos a los otros, le hacemos hablar a todo el mundo, mira que le hacemos hablar a todo el mundo dice, incluso cosas que uno ni sabe lo que están diciendo, ¿verdad? O sea, te tiran encima, ¿verdad? Te dicen esto, andaré en duda. Y vos no sos capaz, ¿verdad? Después, no sos capaz. O sea, y si sos capaz, pues así en forma muy superficial, ¿verdad? Y encima después no le das la posibilidad de una defensa, digamos, o de un diálogo contigo sincero, o una capacidad de creer. O sea, uno ya viene con desconfianza. Entonces, si uno ya viene con desconfianza, evidentemente que después es imposible. Ahí no va a haber ningún diálogo, ¿verdad? Entonces, pues, allí con añade, pues, te ves, lleva. Ahora, añade lo que pues, muy veces, digo, ya en duda, ya, ni que estás en día, lleva la gente, ahí dice, bueno, ya en du, oye, entero en la, oye, pero nunca te oye, que estás en día, ahí está, ese es famoso, ¿verdad? Famosos somos nosotros en este sentido, ¿verdad? Y sin embargo, la palabra de Dios nos está diciendo, aquí por lo menos como se presenta entre Jacob y Esaú. Sin embargo, viste cómo había como un ping-pong, ¿verdad? En preguntas, respuestas, propuestas. Sin embargo, cada uno decía lo suyo y lo que pensaba, y con mucha libertad. Y no por eso, entonces, llegamos a una enemistad, al contrario. Ellos van súper amigos y continúan súper amigos. Entonces, ahí viene la decisión. Porque uno dice, bueno, entonces, jamás entiendo lo que vos querés, entiendo hacia dónde caminas, y entonces yo me dirijo hacia Seir. Porque Seir es el lugar donde yo tengo, ¿verdad?, mi casa. Y después el otro le dice, bueno, ya que tú vas hacia Seir, Jacob avanza hacia Sucot. Recordemos que Sucot en hebreo significa tiendas o chozas. Las chozas, las tiendas que se construían para protegerse del sol, sobre todo para los animales. Ese es el Sucot. Hay luego la fiesta de las tiendas o la fiesta de Sucot. Entonces nos está recordando de cierta manera que el camino nuestro es un camino de pasaje, es un camino por el desierto, es un camino de defensa y de protección, pero no es un camino donde nosotros queremos ya arraigarnos, queremos quedarnos. Nos da a entender que nuestro camino es siempre un pasaje, que tiene que ser entonces un pasaje donde exista mucho diálogo, donde exista esa relación, ¿verdad?, de escucha, donde exista esa posibilidad, ¿verdad?, de relacionarnos entre nosotros sinceramente y no atarnos a nada en este sentido. Y bueno, así entonces se va hacia Sucot, Jacob, y allí edificó, dice, una casa para él y recintos para el ganado. Fue por eso que se dio a ese lugar el nombre de Sucot. Proteger entonces del sol a los animales. Sucot son las cabañas, ¿verdad? Las cabañas donde quedaban los animales, y también las personas, ¿verdad?, las carpas, todo esto. Entonces, para darnos a entender que cuando hay un diálogo, después cada uno hace su camino, pero tiene que haber un diálogo. No podemos llegar a tomar actitudes, o no podemos llegar, ¿verdad?, por fuerza, por presión, a tomar ciertas decisiones.
Al final forzamos, ¿verdad?, a las personas a tomar ciertas decisiones, pero no es lo normal y no es lo bueno. Eso está errado, eso está equivocado. Claro que dentro también nosotros de nuestra reflexión podemos decir que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Esa es la esperanza, ¿verdad?, que nosotros siempre tenemos desde la palabra de Dios. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros lo va haciendo parte de su propia vida, entendiendo ante tantos errores, ante tantas situaciones de limitaciones que nosotros tenemos. Sin embargo, Dios va haciendo nuestro camino. Si nosotros miramos más adelante, ciertamente iremos descubriendo, porque una de las teologías más lindas, más elaboradas dentro de los libros históricos, es que Dios va escribiendo en forma acertada ante nuestros errores. Dios va escribiendo en una forma recta, ¿verdad?, en estos renglones torcidos. Pero los renglones torcidos significan nuestra propia vida, nuestros errores, nuestra forma de actuar, nuestros pecados, nuestra forma de baretepe, tilo, la yecuapá, la yarecoa, como se suele decir, tenemos el cuchillo, tenemos por el mango, la yarecoa. O si no, yo soy el que tengo la lapicera, tengo la lapicera, entonces de la firma, de la con la lapicera, a la otra con la cuanta, y así sucesivamente. Pero en fin, entonces pensemos de esta manera, abramos nuestro corazón también al Señor, que podamos entender sinceramente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque no podemos seguir pensando y no podemos seguir actuando simplemente por lo que nos gusta, así como nosotros queremos, o así como nos dicta simplemente una ley, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que mirar más lo que decía, basta que seas benévolo conmigo. Y bueno, nosotros queremos seguir mirando un poco y reflexionando, ¿verdad?, este capítulo tan interesante del Génesis 33. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ñande yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. ñande yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos. Pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor. Cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mita. Sueñas un mundo entre
Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. A pesar de la lluvia romana, miles de personas participaron en el Ángelus del Papa, en el que habló sobre el matrimonio y las dificultades de las familias. Nel progetto originario del creatore non c'è l'uomo che sposa una donna e se le cose non vanno la repudia. No, ci sono invece l'uomo e la donna chiamati a riconoscersi, a completarsi, ad aiutarsi a vicenda nel matrimonio. Se invece prevale nei coniugi l'interesse individuale, la propria soddisfazione, allora la loro unione non potrà resistere. Explicó también que la Iglesia, además de ayudar a las parejas a vivir el matrimonio, debe ayudar a quienes atraviesan dificultades. L'amore ferito può essere sanato da Dio attraverso la misericordia e il perdono. Perciò alla Chiesa in queste situazioni non è chiesta subito e solo la condanna. Al contrario, di fronte a tanti dolorosi fallimenti coniugali, essa si sente chiamata a vivere la sua presenza di amore, di carità, di misericordia, di comprensione, per ricondurre a Dio i cuori feriti e smarriti. Además, el Papa pidió a los católicos que durante este mes de octubre recen el rosario todos los días e incluyan la oración a la Virgen bajo tu protección y la plegaria al Arcángel San Miguel, explicó, para contrastar los ataques del diablo que quiere dividir a la Iglesia. Santa María, Madre Dei. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe. Y ahora seguimos después de esta separación, ¿verdad?, de Jacob y Esaú, que le pide más bien la benevolencia, el cariño, el amor para este entendimiento. Nos damos cuenta que ellos siguen su camino, cada uno hace lo suyo, ¿verdad?, pero siempre ya después de un diálogo. Y hablamos de la llegada de Jacob a Siquén. Se dirige entonces hacia Siquén en este momento. Y en este sentido, a su regreso, dice, de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en tierra de Canaán, y acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, por 100 monedas de plata, la parcela de campo donde había instalado su campamento. Allí erigió un altar al que llamó El Elohé Israel. El Elohé Israel. Bueno, ya sabemos, se refiere el nombre El, ¿verdad? El es el nombre de Dios, ¿verdad?, dado a la divinidad de Mesopotamia. El Dios El, Elohim, El. Ese era un Dios, era el nombre de un Dios de la Mesopotamia. Nosotros estamos en toda esa zona, ¿verdad?, un poquitito más allá. El Dios El. En esta expresión significa que Él es el Dios de Israel. Se busca enfatizar que el primer altar que Jacob construye en el suelo prometido afirma que su adoración va dirigida al Dios de sus padres y no a los dioses de Mesopotamia. No está ausente en esta afirmación una respuesta elíptica a la presencia de los terafín,
entre las pertenencias que Raquel había traído de su tierra. Entonces es muy importante, ¿verdad? Porque cuando está diciendo justamente allí erigió un altar, ¿se acuerdan? Los altares conmemorativos, es decir, los lugares más importantes dentro de la religiosidad y la expresión. ¿Quién es nuestro Dios? ¿En quién nosotros confiamos? ¿En quién ponemos todas nuestras manos? Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Cuando nos está hablando de Él, de Elohim, y se llama justamente El Elohe Israel, El Elohe Israel. Este Dios que proviene, ¿verdad?, más bien de la Mesopotamia, enfatizar que este suelo pertenece a Israel, El Elohe Israel. Pero entonces, miremos de nuevo esta entrada o esta llegada hasta Siquén. Ellos a su regreso, dice, de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a esta ciudad. Primero es la protección, ¿verdad?, de Dios. Hace rato que ya se había hablado todo, que le iba a acompañar. Al final decía, no, deja nomás, tranquilo nomás, nosotros vamos a ver, ya estuvimos haciendo nuestro camino, no queremos molestarte. Y ahora nos habla y nos dice que Jacob justamente llega sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en tierra de Canaán, también te especifica. Es en ese lugar, Canaán, la tierra prometida, es allí, ¿verdad?, donde estamos llegando nosotros. Es esta la tierra que Dios había prometido a nuestros padres, Abraham, y después ahora a su papá, justamente Isaac, que hasta ahora está viviendo todavía, ¿verdad?, en la tierra de Canaán. Y ahí es donde él comienza a bajar sus cosas, o sea, a acampar a la vista de la ciudad. Él queda en este lugar, está acampando, está entonces recomenzando todo lo que ya de cierta manera había dejado. Pero después de muchos años, 20 años estuvo con Labán, 7 años, después 6 años más. Entonces es toda una odisea, ¿verdad?, de Jacob. Salió, ¿verdad?, de su tierra, pero después está volviendo de nuevo, está volviendo a entrar. Y al entrar de nuevo aquí a la tierra prometida, comienza, ¿verdad?, él ahí en Siquén a instalar su propio campamento. El instalar significa tomar posesión de. En el versículo 16 justamente nos aclara muy bien. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, por 100 monedas de plata la parcela de campo donde había instalado su campamento. Compró, o yowa, o paga. Voy a pagar, etc. Propiedad privada. O sea, esto me pertenece. La tierra prometida está volviendo a ser recuperada. La tierra prometida, de cierta manera, que nosotros habíamos perdido, ¿verdad?, por el exilio. Sin embargo, ahora nos damos cuenta de que Dios pone nuevamente en nuestras manos. ¿Y cómo lo hacemos? Y lo hacemos justamente de esta manera, ¿verdad? Desde Padán Aram llega sano y salvo, entra en Siquén. Allí donde está, te dice luego, está allí en la tierra de Canaán. Y acampa frente a la ciudad como para decir, bueno, estamos volviendo, esto nos pertenece, esta es la tierra que Dios nos había prometido. Después decíamos que compra, el hecho de comprar, que decíamos que significa tomar posesión, nos corresponde, Dios nos ha dado este lugar para nosotros. Y bueno, y después tenemos esto último, ¿verdad? Erigió un altar al que llamó el Elohe Israel. Erigir entonces el altar, que significa, decíamos en nuestras reflexiones anteriores cuando hablábamos sobre el altar de por sí, son lugares conmemorativos. La conmemoración nos hace recordar alguna acción importante de Dios en nuestra propia vida. Esta es la acción de Dios, justamente de un encuentro entre dos hermanos en que durante mucho tiempo estaban peleados, se habían separado. Jacob tiene que huir. Esaú, que le está entonces amenazando a muerte, incluso más adelante cuando yo lo vea. Quedamos nosotros con los pelos de punta, ¿verdad?, en el momento en que iba a existir este encuentro entre Jacob y Esaú. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Cómo lo va a retar? ¿Qué le va a echar en cara? Sin embargo, nos dimos cuenta que fue una recepción fenomenal en el versículo 4 principalmente. Pero Esaú
corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Y bueno, esto es uno de los elementos indispensables que tenemos que tener en consideración. Estamos, decimos nosotros, en el Antiguo Testamento, Génesis 33, pero sin embargo esto nos está hablando directamente al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Si uno quiere mirar esta relectura bíblica maravillosa desde Lucas capítulo 15, todo el capítulo 15, con el hijo pródigo mismo podemos mirar, dice que el padre que siempre que lo esperaba, el hijo, ¿dónde está? Hasta que después lo divisa. Sale corriendo, Mario lo divará. El papá sale corriendo. Ahí está la misericordia, ahí está la misericordia. Un preocuparse, un hablar, un decir. Pero vean, si nosotros no estamos convencidos, evidentemente que nunca vamos a poder formar comunidades y nunca vamos a poder formar iglesia de por sí. Es imposible. Tenemos que amarnos a pesar de nuestros problemas y dificultades. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay.
porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reunirá con Francisco en el Vaticano el próximo jueves 18 de octubre. El mandatario surcoreano comienza una gira europea el sábado 13 que le llevará por varios países, incluido el Vaticano. En su visita dará al Papa una invitación más que curiosa. Kim Jong-un, el dictador norcoreano, quiere que Francisco viaje a Corea del Norte. Corea del Norte y del Sur llevan separadas 70 años como consecuencia de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El Papa Francisco visitó Corea del Sur en 2014, donde presidió la beatificación de 124 mártires coreanos de la persecución religiosa en Corea de los siglos XVIII y XIX. En esa ocasión aseguró que el ejemplo de estos mártires podría contribuir a la paz en la península coreana. L'eredità dei martiri può ispirare tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad operare in armonia per una società più giusta, libera e riconciliata, contribuendo così alla pace e alla difesa dei valori autenticamente umani in questo paese e nel mondo intero. En Roma, el mandatario surcoreano participará además en una misa por la paz en la península coreana, presidida por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. En pleno sínodo de los obispos, el Papa Francisco se reunió en el Vaticano con más de 1.300 peregrinos eslovacos para celebrar el 200 aniversario de la eparquía de Prešov, que desde hace 10 años es sede metropolitana sui juris greco-católica eslovaca. Primero, Monseñor Jan Bajak dirigió unas palabras al Papa para agradecerle su recibimiento y explicó que desde la fundación de su eparquía los cristianos eslovacos han sufrido mucho. Luego el Papa se dirigió a ellos. La Chiesa greco-cattolica in Slovacchia si può considerare un'espressione della bellezza della varietà delle forme della vita ecclesiale, di quella varietà che non solo non nuoce all'unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. Francisco pidió a los peregrinos eslovacos que tomaran ejemplo de la bondad, paz, humildad y sencillez de los obispos mártires Peter Pavol, Vasil Opko y Metod Dominkin. Siete degni figli dell'evangelizzazione operata, in piena fedeltà alla sede apostolica dai santi patroni d'Europa, Cirillo e Metodio. El Papa les explicó que su eparquía se ha convertido en madre de una nueva familia eclesial. Rezaron juntos un Ave María en eslovaco. Tras contemplar la imagen que le regalaron de la Virgen durante unos instantes, el Papa impartió la bendición final para así despedirse de los peregrinos. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. El Papa Francisco ha autorizado que se investiguen todos los documentos que haya en el Vaticano sobre el ex cardenal de Washington, Theodore McCarrick. Francisco quiere aclarar los hechos, situarlos en su contexto histórico y evaluarlos objetivamente. Y es que a pesar de los rumores de que McCarrick abusaba de seminaristas y sacerdotes, fue hecho obispo y cardenal en tiempos de Juan Pablo II. Aunque McCarrick dice que es inocente, Francisco lo expulsó en julio del Colegio de Cardenales tras descubrirse que también pudo haber abusado de menores hace unos 40 años. La apertura de los archivos del Vaticano será dura. Dice el comunicado que podría sacar a la luz decisiones que no serían coherentes con el enfoque actual de estas cuestiones, y añade una frase de Francisco: seguiremos el camino de la verdad donde quiera que nos lleve. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. El modo de abordar las denuncias contra McCarrick se ha convertido en un desafío contra el Papa Francisco. En agosto, su antiguo nuncio en Estados Unidos, Carlo María Vigano, aseguró que Benedicto XVI había sancionado al ex cardenal por comportamiento inapropiado y que Francisco le había retirado la sanción. Llegó a decir que el Papa le había encubierto y le pedía que dimitiera. Francisco reaccionó así: Leggete voi attentamente il comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo. Credo che il comunicato parla da se stesso e voi avete la capacità giornalistica sufficiente per prendere le conclusioni. Con esta carta, el cardenal Marguelet, uno de los purpurados criticados en la última misiva del exnuncio, aclara muchos puntos de lo ocurrido. Confirma que en mayo de 2006 se le pidió al ex cardenal McCarrick que no viajara y no participara en eventos públicos para no provocar más rumores como los que circulaban sobre él. Aclara que no hubo sanciones porque no había pruebas suficientes y McCarrick supo defenderse muy hábilmente de las dudas. Por eso dice que es falso presentar las medidas de Benedicto como sanciones anuladas por Francisco. El cardenal reconoce el error y espera que se haga un análisis crítico y global de cómo llegó tan alto McCarrick para evitar que suceda de nuevo. Además, tiende una mano al exnuncio que desde que hizo sus acusaciones contra el Papa permanece escondido.
Comprendo que algunas penas y decepciones hayan jalonado tu camino al servicio de la Santa Sede, pero tú no puedes terminar así tu vida sacerdotal en una rebelión abierta y escandalosa, le dice. Una apelación al sentido común que el Vaticano espera que ponga punto y final a esta triste historia. Queridos amigos, estamos en nuestro programa Ñande Yarañe. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes que están con nosotros. También a todos ustedes que ya están entrando y se están haciendo padrinos de nuestro programa. Es poco lo que nosotros les pedimos, pero si cada uno pone ese granito de arena, imagínense, queridos hermanos, lo mucho que vamos a poder. Y sobre todo porque recuerden que nuestra evangelización no tiene que terminar simplemente en un programa de televisión de 1 hora. Ñande Yarañe tiene que crecer, pero en muchos otros aspectos. Tiene que crecer también en revistas, en informaciones, en formaciones, en cursos bíblicos. Ya estamos haciendo, pero tendremos que hacerlo mucho más. La palabra de Dios, recuerden, que es la única que puede tocar el corazón del hombre. ¿Cómo puede existir un reino en el Paraguay, un reino de Dios? La fuerza de Dios que nos cambia y que nos transforma. Y solamente si leemos la Biblia, solamente si leemos la palabra de Dios, solamente si nos fortalecemos de Dios. Es decir, desde nuestro cajal, desde nuestro atuazú. Eso se llama iglesia, eso se llama tradición. ¿Qué significa esta iglesia? Es una iglesia que reflexiona, es una iglesia que entiende la palabra de Dios y en la medida en que entiende la palabra de Dios la propone. Cuando nosotros proponemos la palabra de Dios, entonces somos capaces, ¿verdad?, de llevar adelante. Pero eso es evangelización, queridos amigos, queridos hermanos. Entonces nosotros estamos siguiendo y les agradecemos a todos que ya han entrado y se están haciendo padrinos de nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos reflexionando nosotros Génesis capítulo 33 y ahora estamos ya comenzando con el Génesis capítulo 34. Pero antes de eso, ¿verdad?, una síntesis muy breve, porque nosotros veíamos que había una gran dificultad en este relacionamiento con Esaú y Jacob. Nosotros teníamos también en nuestra película, digamos así, esta dificultad con estos dos hermanos. Se habían peleado grandemente, incluso después de que le había robado la bendición, ¿verdad?, a su propio hermano Jacob. Él tiene que huir, incluso bajo amenaza de su propio hermano, porque le está diciendo que apenas te encuentre el día en que tú vengas aquí, yo mismo personalmente te voy a matar. Jacob tiene que huir. Y también he advertido que el padre de ustedes, dice, él tiene que huir de su casa. Allá, al comienzo, vio a sí mismo que al bendecirlo le había dado esta orden: no te cases con una mujer, etc. Y comprendió que esto disgustaba, y entonces lo hace huir. No puedes quedarte aquí, porque tu hermano mismo te quiere matar. Esaú sintió hacia su hermano un profundo rencor por la bendición que le había dado su padre, y pensó: pronto estaremos de duelo por mi padre, y mataré a mi hermano Jacob. Bueno, cuando acojas más pronto este duelo, digo, cuando te ven, y no, no es nada, 20 años más así. Y después de 20 años ahora se está encontrando Jacob con su hermano Esaú. Pero un encuentro feliz, es lo que nosotros acabamos de reflexionar, es lo que nosotros acabamos de ver en este capítulo 33. El encuentro de Jacob con Esaú, que al comienzo parecía de mucha tensión. Jacob incluso comienza primero a enviar por delante, ¿verdad?, los preparativos para este reencuentro, ¿verdad? Los mensajeros regresaron con esta noticia: fuimos a ver a tu hermano Esaú, y ahora viene a tu encuentro acompañado de 400 hombres. Jacob sintió un gran temor y se llenó de angustia, y dividió a la gente que lo acompañaba en 2 grupos. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Porque pensó: si Esaú
acomete contra uno de los grupos y lo destruye, el otro quedará a salvo. Después pronunció esta oración: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, regresa a tu tierra natal y seré bondadoso conmigo. Yo soy indigno de las gracias con que has favorecido a tu siervo, porque cuando crucé el Jordán no tenía nada más que mi bastón, y ahora he podido formar 2 campamentos. Te ruego que me libres de la amenaza de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que él venga y nos destruya, sin perdonar a nadie. Tú mismo has afirmado: yo seré bondadoso contigo y haré que tu descendencia sea una multitud incontable como la arena del mar. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, entonces lo que nosotros fuimos reflexionando, ese era en el capítulo 32 nomás, ahí atrás nomás, ¿verdad? Entonces ya que página, ojo, está viniendo con 400 hombres, comenzó a temblar, ¿qué voy a hacer? Porque yo recuerdo todavía, ¿verdad?, lo que él había dicho, 20 años que ya pasaron, pero esos 20 años son como una ayer, dice la gente, ¿verdad? Para él no significaba mucho, porque el odio que podía, hasta incluso podría haberse acrecentado. Aquí llegamos al 33:4, o en el 3 ya dice: después se adelantó él, y antes de enfrentarse con su hermano, se postró en tierra 7 veces. Habíamos explicado, y esto me parece que es uno de los elementos esenciales, porque vos veces súplica, siempre te domina. Ella cuamina ñande yara y gatuanguay sacó que uahina Esaú, roñimonguetana, royoyujuta hina, baiko yapota. 7 veces es el número perfecto, ¿verdad? O sea, es la insistencia total, es la insistencia continua. Ñande contas ahí cuñan de yara pilla yerureta una sola vez o pepe yo impama hina lleva, sino que ñe cotemeta siempre peñan de yara y gatuanguay o me eñan de peñan de ñe cotemeba a ver. Pero tiene que haber una insistencia. Si nosotros no insistimos, si nosotros no estamos detrás de esto, si nosotros mismos entonces no buscamos, ciertamente que no vamos a hacer un ambiente de paz, de alegría, de serenidad. Esa es la fuerza interior, ¿verdad? Esa es la fuerza que tiene que venir desde nosotros. Pero y eso es lo que nosotros estamos notando aquí, ¿verdad? Jacob, que dice, se postra ante el Señor, pide 7 veces, es un número muy simbólico, ¿verdad? Y bueno, y después ya vemos la reacción, ¿verdad?, de Esaú. Esaú en el versículo 4 dice que corrió a su encuentro, lo estrechó entre brazos, lo besó y lloró. Luego dirigió una mirada a su alrededor y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que están contigo? Entonces, hay todo un interés también de parte de Esaú, ¿verdad? Querido hermano, más bien, todo esto que están contigo, después de 20 años nosotros nos estamos encontrando, después de 20 años nos estamos encontrando. Y nos encontramos con la familia, con los hijos, ¿verdad?, de Jacob. Y así entonces, queridos hermanos, este final tan feliz, este encuentro, después ellos vuelven a separarse, pero ya por un buen camino, donde solamente le pide y le dice: basta que seas benévolo conmigo. Y para nuestra realidad también entre hermanos, ser benévolos los unos con los otros. Y les imparto la bendición en el día de hoy, y así nos despedimos de Ñande Yara Ñe. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es
pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañé, de 13 horas a 14 horas y con la repetición al día siguiente a las 0:30 a 1:30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios por este canal, es una invitación para todos. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní.